Good morning, everyone. So before beginning this lecture, I would like to extend my deepest gratitude to my brilliant colleague, Eduard Salazar, a researcher in Latinx and Latin American studies, fashion and textile, and for introducing me to Danilo, like the equal brilliant academic director of XL Moda. So it's difficult to me to express all my gratitude as my joy is very important. Indeed, as a young scholar who very recently defended my doctoral dissertation in art and fashion history at l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in France, just in May, in May 2025, so it's very recent. I'm truly delighted to be presenting this research at the other side of the world within such a prestigious framework as this International Congress of Latin American Fashion. So thank you most sincerely for this opportunity. So perhaps before delving into the heart of my presentation, I would like to briefly return to this invitation. So Danilo reached me out to speak you about fasciolosophy. So when I heard this term, I must admit I felt both a surge of excitement and a certain apprehension too. After all, I'm not a philosopher of fashion. My doctoral work was conducted within the School of Art History at La Sorbonne. So at first, therefore, I thought it was not truly entitled to me to speak about philosophy. However, so upon reflections, I realized that my research was not solely concerned with history or with the past. Quite the contrary, in fact. My dissertation, which I shall present later on, seeks to establish a dialogue between the Western fashion system and the expansion of European colonial empires at the turn of the 20th century. It aims to demonstrate that this system fed upon colonialism to such an extent that it became one of its most tangible manifestations. In this work, I try to understand how fashion, far more than a mere producer of aesthetics, could also function as a mirror for a colonial and predatory society. So in other words, I came to understand that fashion is inherently ethical, that it constitutes a way of being in the world and inhabiting it too. It is from this perspective that we shall discuss together the ethics of fashion through the lens of cultural appropriation and the ongoing attempts to move beyond this critique. I cannot, of course, provide definitive answers to the subtitle cultural connection without appropriation, yet I am certain that you will leave this room with more questions than when you entered. And it's precisely the point of this lecture, to underscore the importance of questioning our own dress practices. So, for the structure of my talk, I will retrace the intellectual journey that guided me throughout the writing of my dissertation, from the theoretical development of the concept of cultural appropriation to a set of propositions for moving beyond culture, critiques, and neutralizing the mechanism of cultural predation. So, first, my doctoral dissertation is entitled Colonial Couture, Orientalism in Parisian Couture at the Turn of the 20th Century.
And its purpose, as I told you, is to analyze the complex interdependence between the colonial entreprise and Orientalism within Parisian couture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. So the study aimed to reassess this fashion trend by focusing on Oriental garments and on the creation of couturiers. Geopolitical transformation of this time. So the goal was to demonstrate that Orientalism, far from being a mere passing fade trend, as many fashion historians has previously suggested, constitutes a structural force in the emerging of a modern fashion system in 19th century Paris. A system built around the figure of the grand couturier, fashion shows and codification of style, and etc., etc. So my research draws upon a vast array of Oriental material culture that circulate abundantly across European capital due to the expansion of colonial empire, the rise of the World Fair and colonial exhibitions, and the methodical establishment of a process of cultural appropriation of dominated people. The 19th century was also the great age of museums and Oriental collection, which were developed both to celebrate imperial power and to inspire also contemporary creation. So the study of this object and garment provide couturiers with opportunities to renew their artistic language and design approaches. This is why it was essential to demonstrate that the Orientalist movement... Okay? Let's continue. So this is why it was essential to demonstrate that the Orientalist movement in dressmaking, in fashion, was not simply a fantasy of the elsewhere, or the exotic. Rather, it constitutes a solid foundation for a profound reconsideration of the creative process among Parisian couturiers. So, stating this allowed me to demonstrate that Orientalist fashion was itself a form of colonialism. My dissertation set out to trace the structuring of this movement within couture through the identification of all its actors, its mode of operation, its network, and its key turning point, all examined in relation to the garment's many aesthetics and its materiality too. So, in doing so, I tried to move beyond the narrative constructed by the couturiers themselves and instead to interpret fashion creation through the lens of what it produced within a colonial context. A discourse of domination, a regime of knowledge, of representation, but also of othering. So in this sense, and following the lineage of post-colonial and decolonial studies, my first task was to reintegrate fashion into the broader field of the colonial entreprise. Yet, it was also necessary to go further to understand the various configurations through which the colonial idea was embodied in fashion too. So this is for this reason that I try to demonstrate how the very birth of the notion of modern fashion, contemporary fashion, in the mid-19th century was founded upon a process of cultural appropriation elevated to a system. So, while constituting my corpus, I gathered a substantial number of Parisian couture creation. And so throughout this research, I uncover a typology of garments that were, in reality, Oriental costumes to which fashion houses simply fixed their own label. The structure of this garment was not the result of any creative
work by the couturier, and yet they literally claim them as their own. Here, the creative process of fashion was completely reduced to a simple transposition of a garment from a source culture into the Parisian fashion sphere without any credit and without even acknowledging the origin of the piece. In such case, the so-called elsewhere, exotic, was no longer perceived as a source of inspiration, but rather as a raw material to be used as is. So the couturier thus quite literally plundered Oriental words. This was the case for major Parisian couturiers and figures such as Paul Poiret, Jean Patou, Calosseur, Vitaly Babani, or Gabrielle Chanel, the so-called Coco Chanel. Some garments, even when designed by couturier houses, were in fact exact reproduction or replica of Oriental clothing. All the work you can see on the slide were produced by Parisian house following this creative logic. I was also profoundly surprised to discover that fashion historians had largely overlooked this practice within the fashion system, preferring instead to discuss Orientalism as a space of fantasy, of dream. By confronting this object directly, I realized that Orientalism was not merely of the order of imagination. It was also like a material and an ethical issue. So this is for all this reason that I began to approach the term cultural appropriation during my doctoral research. And my aim was to explore cultural appropriation in a colonial context as a form of creation. Yet, I was initially super hesitant to employ this concept for many reasons. First, because at the very moment of my discoveries, the term cultural appropriation was at the center of highly polarized and emotional public debate in France. I am not sure how this debate unfolds in Latin America, but I can attest that in France it was so heated that it became nearly impossible to think clearly. And second, I feared using the notion because I considered it first to be a very recent concept, and I worried that its application to an historical period might make me guilty of anachronism, arguably the worst mistake an historian can commit. So in other words, I did not wish to project a contemporary debate onto a bygone era. So, in order to clarify my position, I decided to return to the authors themselves and to construct an historiography of the concept of cultural appropriation so as to identify its main trajectories and above all to delimitate its meaning. So from this process emerged a working definition that I have since adopted. So cultural appropriation is a mechanism of cultural predatory whereby a dominant group plunders the cultural resources, know-how, and objects of a dominated group, re-cementizing and impoverishing them for capitalist purposes, while perpetuating racist stereotypes and colonial dynamics. So I came to realize that before it entered the realm of media's controversy, the notion of cultural appropriation first emerged within academic discourses
in the wake of post-colonial studies during the 1970s. So pioneer thinkers such as Kenneth Koutsmith, Edouard Said, Armut Lutz, Bell Hooks, Richard Fung, or Loretta Todd all devoted extensive work to this issue, constantly situating it within both an historical and a contemporary framework. So the concept, as I have come to understand it, is also two-headed. It is at once a scholarly category, but also a militant tool, an activist tool. As an academic notion, it enables us to reveal the perversion of cultural exchanges, an ancestral and inexorable human mechanism. So as a political instrument, it allows us to expose pseudo-cultural exchanges that are in reality unilateral acts of takings, instance of borrowing without dialogue, without exchange. So these historical inquiries proved to be invaluable. It helps me grasp that the concept of cultural appropriation is an extraordinary, useful analytical tool for shedding light on a deeply ingrained and enduring practice within the fashion system. So indeed, even today, fashion houses are regularly called out for their problematic nature of their creative processes. And my own research gave rise in the spring, 2024, while I was still completing my dissertation, to a public-facing essay published by les éditions Stock, entitled L'appropriation culturelle, histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental. So cultural appropriation, history, domination and creation, the origin of a Western plunder. So having examined all this critical stake of cultural appropriation, I would now like to move towards possible ways of responding to the subtitle of my lecture, Cultural Connection Without Appropriation. So given that these mechanisms are systemic, it seems to me that any attempt to transcend them must likewise be multidirectional and engage multiple sectors of the fashion system. For that reason, I will discuss not only the politics of representation, but also education. Moreover, I wish to address the moral dimension on the current debate too, because of its binary nature between good and evil, too often prevent us from envisioning a genuine ethics of cultural encounters in fashion creation. So finally, I wish to reaffirm a point I considered fundamental. To critique mechanisms of cultural appropriation within the Western fashion system is by no means equivalent to promoting cultural isolationism. It is not, as the most radical voice might suggest, a matter of forbidding the use of certain cultural objects or practices by members of dominant groups. Nor do I see myself, as I often said, as a judge who could grant or deny permission to wear a particular garment. Such a model of society would, to me, be profoundly disturbing in its very implications. Nor is it about imprisoning communities within fixed and static narratives. On the contrary, the critique of cultural appropriation is above all a cry from the heart, an attempt to rethink and perhaps rectify creative mechanisms that remain anchored in a colonial continuum. So to reflect upon cultural appropriation is to confront
what Bell Hooks described as a form of cultural cannibalism within the fashion industry. So in her 1992 work essay, su obra Black del año Looks, Race and 1992, Black Looks, Representation, Raza y Representación, ella explora esta noción por medio de una metáfora culinaria. Para ella, la apropiación cultural se puede resumir con la siguiente frase: comerse al otro. Ella escribe lo siguiente: el acto de la mercantilización de las diferencias promueve paradigmas de consumo donde cualquier diferencia asociada con el otro se erradica a través del intercambio. Un consumo canibalista que no solo desplaza al otro, sino también niega el significado de la historia del otro mediante un proceso de descontextualización. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Si este formato de depredación cultural es, en efecto, sistémico, como expresado, toda respuesta significativa debe lograr movilizar todo el sistema para poder no caer en la trampa de una solución demasiado simplista que al final será contraproducente. A menudo escucho a personas, incluyendo mis alumnos, que me dicen: esto no es apropiación cultural, dado que se le pagó a los artesanos y la casa de moda reconoció la obra de los artesanos. A esto quisiera responder que aunque una compensación financiera es sin duda esencial en un modelo capitalista, no puede ser la única solución. Es importante separar la compensación económica de la cuestión política de fondo, que es la representación. Una de las figuras fundadoras de los estudios postcoloniales, Edward Said, abordó este tema de representación en la entrevista que dio en el año 85, después del último cielo, la vida palestina. Ahí ofrece una definición muy lúcida sobre la representación, que demuestra cómo los mecanismos representativos pueden producir y sostener la dominación. Él dijo: el acto de representar y por lo tanto reducir casi siempre implica violencia hacia el sujeto de la representación. Hay un contraste real entre la violencia al acto de representar y la calma interior de la representación misma. También siempre existe este contraste paradójico entre la superficie, que parece estar bajo control, y el proceso que la produce, uno que inevitablemente implica grados de violencia, descontextualización y miniaturización. Las representaciones son una forma de economía humana. En ese sentido, son necesarias para la vida dentro y entre las sociedades. Por lo tanto, no creo que podamos prescindir de ellas. Son tan fundamentales como el lenguaje. Lo que debe eliminarse, sin embargo, son aquellos sistemas de representación que llevan dentro de sí una autoridad represiva, porque no dejan espacio para que intervengan aquellos que son representados. En otras palabras, Said demuestra que la representación solo tiene validez ética si, y solo si, aquellos involucrados están involucrados en el proceso creativo. Pero recibir una compensación económica no necesariamente significa que se ha incluido en la construcción del imaginario o en la representación de la cultura propia. Said resalta cómo la representación de la alteridad por parte de aquellos que tienen el poder cultural en sus manos a menudo depende de la invisibilización de los sujetos representados. Al volverlo invisible, no logra ser compensado
con un pago económico. La colaboración real y genuina debe basarse en la igualdad de todas las partes. Desde esta perspectiva, el artesano debe tener la misma posición de poder y representación como el director artístico, por ejemplo. Esto también nos invita a reflexionar sobre las dinámicas jerárquicas en las casas de moda y la industria de la moda de forma más global. Un ejemplo de ello es Christian Dior, quien ofrece un ejemplo que lo ilustra bien. Para cada desfile internacional, Dior produce una amplia serie de contenidos mediáticos que celebra a los artesanos y a la artesanía. A primera vista, este énfasis público en el conocimiento artesanal parece corregir la dinámica depredadora de la apropiación cultural, ya que los artesanos se vuelven visibles, hablan y a veces incluso se les invita a los desfiles de moda. En diciembre del año 2023, Dior lanzó en su canal YouTube La Metamorfosis de Dior, un documental de 1 hora que detalla el proceso creativo detrás de la colección que se presentó en México, que tiene la temática que gira en torno a Frida Kahlo y el bordado mexicano tradicional. En 2019 también se hizo un desfile en Marrakech, Marruecos, que fue inspirado en textiles africanos. Para ello, el estudio colaboró con Anne Grosfelie, un antropólogo y especialista en la moda africana y culturas textiles. A la fecha, Dior dice no ser responsable de apropiación cultural, ya que ha logrado la estetización de su proceso creativo por medio de videos promocionales que celebran su amor por las mezclas culturales. Y no es la práctica como tal lo que yo critico, sino más bien la sistematización de este enfoque. Temporada tras temporada, Dior viaja por el mundo, dejando la huella de su perspectiva y su ADN estético sobre todas las culturas para fines netamente capitalistas. Así que cada vez está reproduciendo la misma fórmula, un patrón que me hace dudar de la conciencia genuina que tiene la marca en torno a las dinámicas interculturales y las dinámicas de poder que forjan el sistema de moda global. Ya que yo considero que los intercambios culturales solo se pueden dar con el tiempo, toman tiempo. Me parece difícil imaginar que uno pudiera realmente rendir homenaje a una cultura con una sola colección. Y esta es precisamente una de las tensiones centrales en el sistema de moda contemporáneo. Las conexiones culturales exigen una participación a largo plazo, pero los directores artísticos se les exige producir creaciones que se renuevan rápidamente, a veces hasta 6 o 7 colecciones por año. Y esto no los permite tener la lentitud y la profundidad requerida para un intercambio intercultural genuino. Esto nos lleva a, como se suele contrastar, como opuestos binarios, la apropiación cultural y la apreciación cultural. Hay algunas posturas que denuncian con vehemencia la apropiación cultural y otros que defienden la apreciación cultural, que dicen que es un tributo, admiración y respeto. Pero me parece que contrastar esto como opuestos es muy reductivo, oculta la dinámica más profunda, de fondo, reduce el debate a una dicotomía moral simplística entre el bien y el mal. Y moralizar la creación sartorial o artística me parece tanto peligroso como ineficaz, ya que moralizar la creación oculta las relaciones de poder estructurales y la dominación sistémica que se da.
Por lo tanto, debemos abordar este tema desde una perspectiva mejor. Buscar así examinar la apropiación cultural desde un lente geopolítico. Este replanteamiento nos permite pasar la discusión a la mera moralidad y la oposición simplista entre un occidente dominante y el sur global victimizado. Y al hacerlo, podremos romper con un pensamiento binario y permitir la agencia de los pueblos apropiados, que ésta pueda surgir. La dimensión moralista de esta crítica nunca podrá promover una ética genuina de creación. Solo al emancipar a los eternamente dominados de su posición impuesta, al reconocer su capacidad de actuar, podremos empezar a replantear la pregunta juntos. Y he visto que hay algunos países, como por ejemplo México, que han entendido plenamente que este debate es sobre todas las cosas políticas e incluso geopolítica, no solamente un debate moral. Como respuesta a numerosas instancias de apropiación cultural de la artesanía estética mexicana, el gobierno ha establecido un marco legal para proteger a las comunidades indígenas y sus creaciones. Cuando una marca copia o referencia un diseño tradicional sin consentimiento, representantes políticos de México, a veces a altos niveles de gobierno, exigen rendición de cuentas pública. En noviembre de 2020, por ejemplo, el diseñador francés Isabelle Marant presentó en su colección de otoño-invierno Étoile una colección de prendas que tenían motivos idénticos a las de la comunidad purépecha de Michoacán. Y el precio de venta era de 490 euros cada uno, o sea, una cifra alta. La intervención pública del ministro de Cultura de México, Alejandra Frastro Guerrero, quien acusó a Marant de privatizar el legado colectivo, hizo que el diseñador tuviera que emitir una disculpa formal. Más recientemente, en agosto de 2025, tanto Adidas como diseñador mexicano-americano Willy Chavarría fueron acusados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de haber infringido la propiedad intelectual colectiva y anunció posibles acciones legales en su contra. El gobernador Salomón Jara también amenazó posibles acciones legales. Así que este modelo fue retirado de las plataformas en línea y el gobierno de México anunció que buscaría una compensación financiera. Esta ética que está surgiendo de creación y esta forma de habitar en el mundo por medio de la vestimenta que uno porta y el proceso creativo detrás, incluye una dimensión esencial tanto diplomática como también geopolítica. Países como México han entendido que, sin importar qué tan poderosa sea una casa de moda, nunca podrá ir en contra de la soberanía de un Estado si ésta defiende los intereses de su pueblo. Por esta razón, una conexión sin apropiación también debe estar estructurado institucionalmente y políticamente por el Estado mismo, para poder así resarcir y reparar las dinámicas coloniales y neocoloniales y para proteger el conocimiento tradicional a la vez de mantener control sobre su representación. Yo considero que ha llegado el momento de ir más allá de la moralidad, binarizando este debate al clasificar actos de apropiación como virtuosos o abusivos, basados en este supuesto respeto por el objeto prestado o comunitario. Me parece que esto es en vano.
reflexionar sobre la interculturalidad en la moda requiere de hablar de más de ropa. Nos exige examinar cómo nuestra relación hacia la alteridad, nuestra conciencia de que la moda, más allá de ser tan solo una forma de expresión individual, es también un indicador de nuestra conexión colectiva con la otredad y cómo imaginamos, representamos y habitamos el mundo. Así que para concluir, me gustaría ahora volver a la idea central que ha guiado toda esta charla. Hablar de la moda nunca es netamente un tema estético. A su centro es siempre una cuestión de ética, de política y de poder. Estudiar la moda desde el lente de apropiación cultural es reconocer que las prendas no son neutrales. Están cargados con historia, con relaciones de dominación, con la circulación del significado y materia que van mucho más allá del desfile de moda y la colección. El concepto de conexión cultural sin apropiación nos invita a imaginar otras formas de vincularnos con el mundo por medio de la moda. Uno que podría no estar arraigado en la extracción ni en el espectáculo, sino más bien en reciprocidad, la equidad y la profundidad temporal. Esto exige, tal como he expresado, un replanteamiento profundo de nuestra ética creativa. No basta con pagar o mencionar y reconocer al otro. Lo que se requiere es compartir la autoría, co-construir la representación y reconocer la mutualidad de la influencia. También exige que cambiemos el debate, que pase de un registro moral a uno geopolítico, entendiendo que el sistema de moda es una red global donde los capitales culturales, la autoridad simbólica y el poder económico se interrelacionan de maneras altamente asimétricas. Si queremos visualizar la ética intercultural genuina de la creación, no debemos solamente hablar en contra de la apropiación, sino también crear estructuras institucionales, políticas y epistémicas a nivel universitario que permitan que un intercambio equitativo sea posible. Por lo tanto, la industria de la moda puede servir como tanto un espejo como también un laboratorio. Un espejo que nos muestra nuestra historia, pero también un laboratorio para poder inventar nuevas formas de relacionarnos con la alteridad, que no tengan tanto que ver con la posesión, sino más bien con la coexistencia. Y por último, pensar en la moda de manera ética tiene que ver con pensar en nuestro lugar en el mundo, cómo habitamos el mundo, cómo lo representamos y cómo reconocemos a aquellos que comparten este mundo con nosotros. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Me parece que necesito un vaso de agua. Hi, I'm Valeria Lopez from Jorge Hola, Tadeo soy Lozano Valeria López University. de la Universidad So you were Jorge talking Tadeo about depth and Lozano. equity and creating Hablaste de la structures, profundidad, la from igualdad a y geopolitical crear view. estructuras desde una perspectiva However, from geopolítica. your Sin embargo, perspective, desde how can tu brands perspectiva, ¿cómo create podrían that las marcas structure? crear Because, dicha estructura? like for us, Ya for que consumers, it's para easy nosotros to go como to consumidores the Guajira es fácil, and por ejemplo, buy a mochila ir a la Wayuu. Guajira y comprar una However, mochila there are Wayuu. Sin brands that embargo, use these, hay marcas que utilizan use is a different word. However,
how can brands esta use forma the diferente. La image pregunta es of the cómo podrían las artisan marcas communities or the utilizar la indigenous communities, imagen de las but comunidades not only indígenas using their artesanales image, but also y no creating that solamente utilizar structures. su imagen, From your sino crear perspective, estas how can you estructuras diferentes. Desde tell tu us? perspectiva, ¿cómo se podría hacer? Gracias por tu pregunta. Sin duda creo que las organizaciones con poder deberían organizar el marco para el uso de artesanías indígenas. Digamos que si los que tienen las marcas de moda, las casas de moda, deberían poderse postular para recibir un permiso para poder trabajar con estas comunidades. El sistema occidental de moda está acostumbrado a robarse todo, a ser el todopoderoso en todo el mundo. Así que creo yo que debemos lograr desarrollar un poder alterno, institucional, para buscar equilibrar estas posiciones de poder. Por ejemplo, si eres Dior y quieres inspirarte en, por ejemplo, creaciones y artesanías colombianas o mexicanas tradicionales, tendrían que postularse, solicitar un permiso para ello. También depende de el quehacer y la agencia del Estado de manejarlo de esta forma y tener esta clase de política pública. Ya que nos damos cuenta de que cuando los gobiernos atacan una casa de moda en las redes sociales, sin importar qué tan importante sea esa marca, esa empresa, siempre gana la batalla el gobierno, ya que el Estado, el gobierno, es más fuerte que una casa de moda, incluso estas más conocidas. Así que creo yo que el Estado, el gobierno, es quien debe desarrollar legislación en torno a los textiles, las tradiciones, las artesanías. Sí he podido contestar tu pregunta. Gracias. Hola, muchas gracias por esta presentación. Me pareció excelente. Me llamo Paula Peña. Entiendo que algunos dueños de Watercraft trabajan con las comunidades indígenas en La Guajira. Y en cuanto a la respuesta y la estructura legal es realizado por los gobiernos occidentales y las comunidades indígenas tienen sus propios gobiernos. Así que, ¿cómo podremos crear una estructura apropiada cuando tenemos una mentalidad tan diferente y un sistema de gobernanza tan diferente que cambia al pasar de una comunidad a otra, incluso cuando están en el mismo territorio? ¿Cómo se podría lidiar con eso? Pues yo no soy político, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Con base en esto, la estructura misma de la política en el país para que los pueblos indígenas puedan hablar y representarse a sí mismos. Gracias. He enfrentado este desafío hace ya varios años. Qué interesante. Hola. No estoy de acuerdo con la victimización del sur global, ya que yo creo que es necesario mostrar y esclarecer lo que están haciendo los europeos en esta industria y su relación con otras culturas. Por ejemplo, hay una cuenta de Instagram de la India que están
sacando a relucir todo lo que están haciendo las marcas como por ejemplo Prada. Y muchos creadores de contenido de la India están educando todavía a las personas sobre su cultura, su civilización, su legado histórico y cultural. Y están denunciando estas prácticas. ¿Qué opinas de esto? Porque me parece importante mostrarlo, denunciarlo. No tenemos la misma posición de poder que tienen ellos, pero me parece importante hacer esto. No sé si entendí tu pregunta. ¿Es si debemos seguir denunciando? Ok. Sí, seguir denunciando estas prácticas, porque es importante sacar a relucir las prácticas de estas marcas y grupos europeos y sus prácticas. Este ejemplo de la India es perfecto, ya que, en efecto, debemos denunciar este comportamiento depredador de la industria de la moda, pero también debemos abordarlo de manera geopolítica. Hoy las marcas de lujo franceses están pasando por un mal momento, una tremenda crisis debido a Trump y al mercado de la China, y es curioso ver que temporada tras temporada, en los años más recientes, empezaron a interesarse en la India y en el continente sur de la India. Me pareció bastante interesante en esta situación económica que las marcas de lujo han buscado encontrar otro mercado para abrir y seguir avanzando con estos fines capitalistas. Así que sí, hay que denunciarlo, pero también hay que procurar combinar dicha denuncia con una forma de pensar más geopolítica. Tienen interés en el mercado de la India en este momento. Así que debemos decir que pues, está mal o es depredador, pero también hay que ver que la razón por la cual hacen lo que hacen es lo que debemos analizar, y al lograr esta deconstrucción podríamos dar con una respuesta desde representantes de la política de la India, por ejemplo, para poder protegerse. Yo también soy un tanto pesimista, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy procurando tener esperanza. Pero hay una pregunta por ahí. Usted le hemos escuchado esta frase que dice, ¿cómo habitamos el mundo? Disculpa, un momento, por favor. Okay. Nos ha gustado muchísimo, le cuento su posición en este tema, bastante interesante. Pero le he escuchado varias veces cómo habitamos el mundo. En este mundo donde en este momento nos arropa totalmente la inteligencia artificial, y que con la famosa inteligencia artificial se puede copiar cualquier cosa de norte a sur y de cualquier país. ¿Cómo entra? ¿Cómo ve usted este tema? Wow, ese será mi siguiente trabajo investigativo, de hecho. O sea, ¿cuál es mi posición en cuanto a la IA en torno a la apropiación cultural? Pues me parece que es un tema mayor. Me gustaría investigar más este tema, precisamente porque pasa de la materialidad a la inmaterialidad, algo totalmente intangible, que hace que este tema sea más complejo, como también el mecanismo. Así que no puedo atender
O sea, no puedo darte respuesta en este momento. En mi salón de clase enseño en varios colegios y tengo varios estudiantes con los que siempre abordo y cuestiono su proceso creativo. Hablamos mucho de los mood boards y el mood board es como, ¿cómo lo puedo describir? Un tablero de inspiración donde se escogen materiales fuera de contexto y procuro por medio de este ejercicio que entiendan que esta forma de creación es una actitud colonial de por sí. Y es curioso observar que esto mismo se da con la inteligencia artificial, pero de manera virtual. Así que es menos visible, menos tangible, pero el resultado es el mismo. Así que no sé exactamente cómo lidiar con él, pero sin duda es una pregunta que debemos abordar. ¿Usted nos puede describir cómo es su vestuario de hoy? ¿Qué ética tiene su vestuario que le estoy viendo en este momento? Amé. Bien. Lo que tengo puesto el día de hoy. Es curioso ver que estuve hablando con mi amiga Sara ayer sobre la ética de la moda y nuestra vestimenta, lo que tenemos en nuestro closet. Yo estudio la moda y yo escribí una tesis doctoral sobre la moda, pero yo detesto la moda y yo procuro distanciarme, digamos, la persona que soy y mi ámbito de trabajo. Así que estoy procurando desarrollar un uniforme, se podría decir. Y no compro mucha ropa, de hecho. Toda mi ropa es bastante antigua, aunque quizás no se pueda observar de buenas a primeras. Yo voy a tiendas de ropa segunda mano, generalmente. A veces también me apoyo en fast fashion o la moda rápida porque es fácil, o pronto moda, pero solamente unas pocas piezas. De hecho, estoy procurando convencer a mis estudiantes que compren ropa hecha en Francia y que entiendan que no tiene por qué ser más costoso comprar ropa hecha en Francia que ropa de pronto moda. Procuro tener en mi closet tanto ropa de segunda mano que compré, en algunos casos lo compré hace 15 años, algunas prendas. Y también ropa hecha en Francia y a veces, pero pocos casos, de fast fashion o prendas de pronto moda. Y estoy procurando crear como la misma silueta. Siempre me pongo de negro, siempre todo de negro. Y por ejemplo, esto es algo que me dio mi madre, lo tomé del closet de mi madre. Esta camisa la tengo hace 7 años y lo mismo aplica para mis pantalones. Y hace poco compré este par de zapatos, fue el año pasado, en la promoción que tenía una marca. ¿Con eso he podido contestar tu pregunta? Tengo una pregunta más, Kemeis. Tú estudias la historia y yo estudio la sostenibilidad y el daño social y ambiental que tiene esta industria se ha dado en gran parte desde la revolución industrial. Me pregunto si nos puedes hablar de cómo el futuro de la moda va a exigir un retorno a los métodos históricos de la hechura de la ropa. Hace poco le contesté a un periodista que estaba escribiendo
un artículo sobre las críticas que ha recibido la industria de la moda y me preguntó si me sorprendía esta reacción negativa. Y yo dije, pues no, porque aunque haya cambiado la representación política luego del asesinato de George Floyd, realmente no ha cambiado nada en la estructura de la industria misma. Nos enfrentamos a ecopostureo, pinkwashing, pero nada en el organigrama de las grandes marcas de moda ha cambiado de fondo. Así que la verdad es que soy bastante pesimista en cuanto al futuro que nos espera. Es curioso ver que las semanas previas de la moda en París tuvieron muchísimos ejemplos de apropiación cultural. Y la prensa ni siquiera habló de esto. Y yo dije, uy, pero qué problema, ¿no? Ya que hace 2 años se hubiera podido ver un gran escándalo, hubiera salido por todas partes, y ahora no. En París también ha vuelto la estética delgada, como también la estética de usar piel. La diversidad se ve en reducción, los modelos tamaño plus ya no se ven mucho, así que yo siento algo de pesimismo y es por ello que también estoy buscando abordar este tema de la apropiación cultural más allá de su moralidad y procurar entender que la moda debe, o claramente, trata la vestimenta, pero no solamente la vestimenta. ¿Sí he podido contestar tu pregunta? Muchísimas gracias.